una persona compartió la foto de una hoja con los autógrafos de Jimin y Jungkook en Weibo. En los comentarios, alguien le preguntó al autor de la publicación, ¿cómo la conseguiste? ¿Los viste? ¿O los conociste en persona? Y el autor respondió, lo conseguí cuando JK y Jimin terminaron su servicio militar. El autor da a entender que los conoció juntos algún tiempo después de que terminaran su servicio militar. Jungkook, Jin, Namjoon, Taehyung y Suga estuvieron en el aeropuerto rumbo a Madrid, mientras que Hoseok y Jimin se encuentran actualmente en París para asistir a la Semana de la Moda. Al igual que otros invitados, Hoseok participará de la mano de Louis Vuitton y Jimin de la mano de Dior. Cuando terminen sus respectivas actividades, se deduce que ambos se reunirán con el resto de los chicos. Y no puedo evitar decir lo hermoso que se ve Jimin. Además, cambió su color de cabello a un rubio platinado. Y aunque extrañaremos ese rubio que tuvo en los conciertos anteriores, definitivamente Jimin sabe lucir cualquier color de cabello y se veía completamente hermoso. Por otro lado, Jungkook también llevaba un look que nos dejó pensando en lo bien que se ve sin importar lo que se ponga. Nuestros chicos lucen de maravilla y aunque nos habría encantado verlos juntos hoy, sabemos que los veremos próximamente reunidos. Estamos preparados para todos los momentos Jikook que están por venir. Jungkook ha estado compartiendo bastante contenido de anime en Instagram. Entonces una usuaria publicó algo diciendo que, como él trabajó mucho desde pequeño, prácticamente no tuvo tiempo de ver anime. El problema no fue la opinión en sí, sino que lo afirmó como si fuera un hecho comprobado. Jungkook vio la publicación, compartió la captura y respondió con un mensaje que muchos tradujeron como un ¿quién eres tú? O ¿y tú cómo sabes eso? Y la verdad es que se entiende bastante su reacción. Una cosa es decir yo creo o me imagino, y otra muy distinta es hablar de la vida de alguien como si se conocieran todos los detalles. Los fans sabemos algunas cosas sobre Jungkook porque él mismo las ha contado, pero nadie conoce exactamente cómo pasó cada etapa de su infancia, qué veía en su tiempo libre o cuáles eran todos sus gustos personales. Por eso muchas personas tomaron su respuesta como una forma de recordarle a los fans que no deben presentar sus teorías o interpretaciones como verdades absolutas. Al final, podemos opinar y hacer suposiciones, pero eso no significa que realmente sepamos lo que ocurrió en su vida. Además, esto también demuestra que Jungkook sigue viendo muchas de las cosas que se dicen sobre él en Internet. Y quizás la lección más sencilla de toda esta situación es recordar que conocemos solo una pequeña parte de la vida de los artistas. Podemos comentar y debatir, pero siempre teniendo claro que hay una gran diferencia entre creer algo y saberlo con certeza. Una persona que conoció a Jimin contó su experiencia diciendo lo siguiente. Hola Jimin, soy el joven que hace mucho tiempo ayudó con los peinados de BTS durante el rodaje de la versión japonesa de I Need You, junto con nuestro director de salón, a petición de tu manager. Ahora tengo 33 años, así que fue hace 8 años. En aquel entonces, mientras esperábamos, hicimos una foto juntos. Una foto contigo, Jimin, que todavía conservo hasta el día de hoy. Es increíble que te hayas convertido en un artista tan famoso a nivel mundial. Si lo recuerdo bien, tenías unos 20 años entonces.
En aquel entonces, tanto el director del salón como yo coincidimos en que, si tuviéramos que elegir a una persona del grupo que realmente encarnara la imagen, el encanto y el estilo de un ídolo, sin duda serías tú, Jimin. Todavía lo recuerdo claramente. Bailas con tanta pasión y maestría, y aunque tu popularidad te ha traído muchos fans, lamentablemente también ha generado antipatía y comentarios malintencionados. Pero creo que convertirse en un artista de primer nivel no se trata solo de cantar o bailar bien. Hay muchas personas que son técnicamente excelentes, pero creo que lo que realmente importa es el timbre de la voz y el encanto personal. Jimin, tienes un carisma increíble, y por eso has podido llegar a la cima. Por supuesto, alguien de tu nivel se enfrentará a la envidia y el odio. Quizás ya hayas superado el punto de preocupación y seas lo suficientemente fuerte como para lidiar con ello. Pero aún así, te deseo mucho éxito y espero que puedas vivir una vida feliz rodeado de las personas que amas y que te importan. Aunque es poco probable que nos volvamos a encontrar, desde entonces he estado apoyándote en silencio, Jimin, y seguiré haciéndolo mientras vivo mi vida feliz. Sé feliz. Una persona que estudió con Jungkook durante su etapa escolar contó una anécdota bastante curiosa sobre él. Según recordó, Jungkook siempre llevaba el flequillo muy largo y casi siempre le cubría los ojos, algo que llamaba bastante la atención entre sus compañeros. Debido a que rara vez se le veían los ojos por completo, muchos estudiantes comenzaron a hacer todo tipo de especulaciones. Algunos incluso llegaron a pensar que tal vez tenía alguna cicatriz o algún motivo especial por el que prefería ocultarlos. Sin embargo, un día ocurrió algo que cambió por completo esa percepción. Al parecer, mientras el director de la escuela lo regañaba por la costumbre de llevar el cabello cubriéndole el rostro, tuvo la oportunidad de verlo sin el flequillo tapándole los ojos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Jungkook tenía unos ojos muy grandes y llamativos. Según esta persona, aquella imagen le quedó grabada en la memoria porque le sorprendió mucho descubrir que detrás de ese flequillo había unos rasgos tan expresivos que casi nadie veía con frecuencia. Con el paso del tiempo, también escuchó otra explicación sobre el motivo por el que Jungkook solía cubrirse los ojos de esa manera. Según le comentaron, no era porque quisiera esconder alguna cicatriz ni nada parecido, sino porque constantemente recibía comentarios sobre lo bonitos que eran sus ojos. Al parecer, tanta atención hacia esa característica física lo hacía sentir algo tímido o incómodo. Por lo que terminó acostumbrándose a llevar el cabello de forma que cubriera parte de su mirada. Y la verdad es que esta historia encaja bastante con la personalidad que muchos recuerdan del Jungkook más joven. Aunque hoy es una estrella mundial acostumbrada a estar frente a millones de personas, durante sus años escolares y sus primeros años como ídolo, era conocido por ser bastante reservado y tímido. Por eso no resulta extraño pensar que intentara pasar más desapercibido ocultando una de las características que más llamaban la atención de él. Es una anécdota sencilla, pero también muy tierna, porque muestra una faceta más cotidiana de Jungkook antes de convertirse en la figura que conocemos hoy. Mientras algunos pensaban que ocultaba sus ojos por una razón misteriosa, parece que la realidad era mucho más simple. Le daba algo de vergüenza recibir tantos comentarios sobre lo bonitos que eran.